Muy buenas a todos traders, justo hoy tenemos reunión de la Fed y no sabemos cómo puede afectar a los mercados. En este vídeo te voy a dar las claves que yo intento analizar para saber cómo puede afectar el mensaje que pueda decir Powell, las expectativas de inflación y la subida de tipos de interés, cómo pueden afectar, porque ahora mismo se están valorando una subida de 75 puntos básicos o 100 puntos básicos con un 18% de probabilidad. El mercado no se lo está tomando especialmente bien, están tanto el Nasdaq, S&P 500 y Bitcoin ligeramente en rojo con caídas porque está descontando subida de 75 puntos básicos, como indica con mayor probabilidad la previsión, y un discurso de Powell de nuevo agresivo. Además os traigo varios datos para analizar cómo se puede comportar el mercado en los próximos meses y en las próximas semanas. Vamos a verlo. Hay que entender que el mercado se mueve por expectativas y el próximo movimiento lo va a determinar lo que diga Powell. Por tanto, nosotros no tenemos ni idea de lo que va a decir, no tenemos una bola de cristal. ¿Qué podemos hacer? Protegernos. Yo tengo una operación abierta y lo que voy a hacer es protegerla con el stop loss. Pase lo que pase y lo que diga Powell, yo tendré mi operación protegida y mis beneficios protegidos y ya que pase lo que tenga que pasar, porque el análisis técnico en este punto no interviene para nada. Por eso también es conveniente conocer un poco hacia dónde se pueden dirigir estas expectativas para mejorar nuestro análisis técnico. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando solo te centras en análisis técnico es como mirar a través de la rendija de una puerta, solo ves una parte de la habitación. No ves la habitación entera. Entonces, dicho esto, la expectativa ahora mismo es que la Fed siga siendo agresiva, ya que el dato publicado la semana pasada de inflación nos indicó que la inflación sigue subiendo, la inflación subyacente, que es la que le interesa a la Fed, sigue subiendo y esto no le gusta un pelo, por tanto, dice, hey, hay que seguir subiendo tipos, hay que seguir siendo agresivo. Por tanto, va a ser el mensaje, es lo que está descontando el mercado. ¿Qué ocurre? Que si ese mensaje es ligeramente más suave o se ajusta literalmente a lo que el mercado espera, ya estaría descontado. Por tanto, podríamos ver un ligero repunte en los mercados. A nada que sea algo más agresivo de la expectativa que está descontando, el mercado se va a ir para abajo. Ahora mismo está en zonas de soporte, pero ojo, está pendiente de un hilo. Nos podemos ir incluso a los 15.000 en Bitcoin o incluso tocar los 10.500 en Nasdaq o 3.700 en S&P, así que mucho cuidado. Ahora, en el vídeo anterior había estado comentando que la inflación podía estar en torno a los próximos meses en un 4, 5,5, 6%, más o menos, la inflación subyacente, que empiece a remitir. Ray Dalio ha dicho lo mismo, la inflación podría mantenerse en torno al 4 o 6% para 2023. ¿Qué implica todo esto? Bueno, pues de nuevo os lo voy a mostrar con datos. La inflación core, cuando la inflación core está en menos de un 2,5%, la valoración del S&P 500 está a 21,1 veces de media. Cuando la inflación está entre el 2,5, 3,5 a 19 veces. 3,5, 4,5, 15 veces. La media del mercado, normalmente, la media del S&P suele estar en unas 15 veces beneficios. Y cuando la inflación está por encima del 6,5%, 7%, la valoración del mercado en cuanto a beneficios del S&P 500 está en 12 y más del 7,5 está en 9. Estos son expectativas de inflación a largo plazo. Por tanto, el mercado lo que está mirando son las expectativas de inflación. Y hay que tener en cuenta que las expectativas de inflación actuales están en un 4,8% y están decreciendo. Por tanto, esto es positivo. El lado negativo lo comenté anteriormente y es que como el mercado solo está mirando y los inversores solo están mirando hacia dónde va la inflación, en el momento en el que esa inflación empieza a remitir, que probablemente sea noviembre, diciembre, puede haber un ligero repunte y no se van a haber notado los efectos de la subida de tipos de interés en la economía. ¿Y por qué os digo esto? Ahora mismo los consumidores, las familias están tirando de crédito más que nunca, incluso rozando los máximos históricos, y como vemos fueron justo antes de la crisis del 2008, en el crash previo a la crisis sanitaria, y ahora mismo los niveles de crédito
son altísimos. ¿Esto qué significa? Que los consumidores están gastando a crédito, no tienen ahorros. Esto es algo negativo porque puede afectar en el futuro a los beneficios empresariales. ¿Y qué ocurre con todo esto? Pues, como hemos visto en el gráfico anterior, que si los beneficios empresariales bajan, el PER, la valoración del mercado, subiría. Si la inflación sigue siendo alta, se va a tender a ajustarse a la valoración media histórica. Por tanto, si llega una recesión, se reducen los beneficios empresariales, también se tiene que reducir el precio de cotización para que se ajuste esa valoración en cuanto a beneficios. Pero si, aún así, la inflación sigue siendo alta y tiene que ajustarse aún más a estos niveles, a 15, a 16, en torno a 15 veces beneficios. Ahora mismo el S&P se está valorando a 19 veces beneficios. ¿Qué ocurre? Que la media histórica está en 16 veces. Si tiende a ajustarse a la media histórica, tendría que corregir aún más el mercado o subir los beneficios empresariales, algo que sería muy improbable que ocurriese debido a los datos que hemos estado viendo. Si el S&P 500 tiende a ajustarse a la media, le quedaría aún más corrección o que aumenten los beneficios, como os digo. ¿Cuál es el problema aquí? Que si los consumidores están tirando de ahorros, si llega la recesión, las empresas ingresan menos y se ven obligadas a realizar despidos para mantener sus beneficios o reducir costes, pues el problema va a ser que los consumidores, si ya están tirando de crédito, pues es que la economía va a ralentizarse aún más. Y esto puede ser positivo para que la inflación se reduzca, pero estamos hablando con una visión más largoplacista, que estos son los efectos que pueden llegar a mediados de 2023, finales de 2023. Aún así, iremos actualizando cada semana la visión, pero ahora mismo, con los datos que tenemos, este es el escenario más probable. Por tanto, el riesgo que yo veo y lo que comenté en el vídeo anterior es ese, que la inflación empiece a remitir, que el mercado se lo tome ligeramente positivo, se lo tome bien, empecemos a romper líneas de tendencia y llegue un momento que la ralentización económica se empiece a plasmar directamente en los beneficios empresariales y, por tanto, haya corrección en múltiplos y corrección en precio. Y esto se va a traducir también al mercado cripto. Por el lado de los mercados, pues tenemos al índice del dólar muy fuerte, descontando la subida de 75 puntos básicos y un mensaje muy agresivo de la Fed mañana. Por tanto, un nivel del dólar muy fuerte y esto afecta negativamente a todo el mercado de renta variable, incluso al oro. Estamos con no hemos visto un dólar tan fuerte, pues fijaos, desde los años 2000 que no hemos visto un dólar tan fuerte. Luego tenemos al oro en niveles de soporte, acumula una pérdida anual del menos 6,7%, está en un canal bajista. Sería una buena oportunidad de entrada ahora mismo en estos niveles de soporte, y quiero hacer un vídeo específico de por qué considero que el oro puede ser un activo refugio para tener durante el próximo año en cartera. Pero bueno, una correcta confirmación sería la rotura de esta línea directriz, que podría confirmar pues que la tendencia, o al menos la permanencia en este rango, pues es efectiva y podría ir a buscar la parte alta del rango. Tenemos a Bitcoin cerca de unas zonas de soporte. Yo no consideraría entrar ahora, prefiero, pues dado que la tendencia es bajista, buscar oportunidades a favor de tendencia en corto en estos posibles repuntes. De hecho, ya habíamos comentado diariamente por Instagram que la zona de los 25.000 sería una buena zona para vender. Mientras siga por debajo de la directriz bajista, pues malas noticias para Bitcoin. Una rotura significaría, como os he comentado, que las expectativas de inflación se relajan, el mercado vuelve a tomárselo de forma optimista y la siguiente parada sería esta zona entre los 25.000 y los 28.000 para considerar, como os he dicho, mirar a través de la rendija de la puerta o abrir la puerta y ver la habitación entera. Analizar cómo está la situación para buscar otra posición en corto llegado a este punto. Por el contrario, si el precio de Bitcoin sigue bajando, pues miraremos a niveles de soporte en torno a los 11.000, 12.000. Ya os digo que yo no juego a adivinar el precio, sino a buscar puntos de entrada en zonas de alta probabilidad de reversión. Y igual, como os decía, ahora mismo yo no buscaría ninguna entrada, ni en el corto ni en el largo plazo, porque mañana va a hablar Powell, no sabemos lo que va
va a decir y no sabemos si va a afectar positiva o negativamente al mercado. Por tanto, es una lotería buscar una operación especulando con lo que vaya a decir Powell. Sí es cierto que yo tengo una operación abierta en Atom, pero que abrí en el día de ayer y la quiero analizar con vosotros. Aún no he alcanzado mi zona para tomar beneficios, que estaría por aquí, en torno al 50% del recorrido completo, y luego tengo una zona final en torno a estos niveles de soporte donde, de producirse la llegada del precio, sería una zona de alta probabilidad de parada. ¿Y por qué decidí entrar? Bueno, pues ya vi que justo en el corto plazo, estamos ahora mismo en gráfico de 1 hora, en el corto plazo le está empezando a costar y vimos justo aquí esta vela de rechazo y más a largo plazo podemos ver en gráfico diario cómo es de las pocas criptomonedas que ha estado subiendo prácticamente sin descanso desde los mínimos de julio, incluso venciendo a Bitcoin en revalorización y a Ethereum. Estamos hablando que desde los mínimos se ha multiplicado por más de 2,5 veces. Y bueno, como os digo, vi que perdió fuerza, vimos zona de rechazo, posible activación de doble techo, perdía fuerza aquí, mínimos decrecientes, por tanto la probabilidad de ver una continuación de la tendencia bajista pues era bastante alta y la siguiente zona interesante va a ser esta. Yo en cualquier caso ya he protegido mi operación a la espera de lo que pueda decir mañana Powell. Si el precio va a favor, dejaré correr las ganancias, si el precio va en contra, pues me sacará la operación justo con ligeros beneficios. Luego, por otro lado, tenemos los bonos de corto plazo por encima de los bonos de largo plazo. Como ya os digo, esto es la curva de tipos que está a punto de invertirse completamente. Únicamente quedaría el bono de 3 meses para superar al bono de 30 años y al de 10 años. Pero como os digo, esto es algo que históricamente ha pronosticado muy bien las recesiones, y si nos vamos al gráfico de la Fed, podemos ver, de la Fed de Atlanta, podemos ver cómo la probabilidad de recesión es altísima y estamos en torno a una corrección extrema que ya ha superado la crisis del año 2000, de la burbuja de las .com, y solo durante el periodo de los años 80, con Volcker a la cabeza del Banco Central, se alcanzaron unos niveles tan bajos de inversión de curva de tipos. ¿Y dónde estaba la media histórica del S&P 500 durante los años 80? Pues fijaos que estaba en torno a las 9 veces. Fijaos si quedaría corrección de producirse todo esto. Aunque hay que tener en cuenta que durante los años 80 la inflación era muchísimo más alta, superior al 10%, y es algo que no va a ocurrir porque los bancos centrales incluso se van a pasar de frenada subiendo tanto los tipos, es decir, ralentizando mucho la economía. Por tanto, en torno a unas 9 veces beneficios sería algo extremo, algo que no es realista, pero que la valoración del S&P esté en torno a unas 15 veces beneficios o 12 o 13 veces si hay alguna situación de miedo, que sea inferior a la media histórica de 16 veces beneficios, pues es bastante posible. Y, como os digo, la corrección puede ocurrir, no lo digo yo, también lo dicen inversores como Ray Dalio, que podría quedarle de llegar a una recesión al S&P una corrección del 30%, y esto es por lo que os he comentado, se reducen los ingresos en las empresas y el mercado tiende a ajustar la valoración. Ya está. Así que bueno, gracias por aguantarme estos minutos y por quedarte hasta el final del vídeo. Déjame un buen like si te ha ayudado con este contenido. Hazme saber en un comentario tu opinión acerca del comportamiento que va a tener la bolsa y las criptos después de la reunión de la Fed de mañana. No me voy a alargar más y nos vemos en el siguiente vídeo, traders.